Hola estimados estudiantes, hoy empezamos con el siguiente tema de la parte matemática y de la forma de tratar datos. Y hoy día vamos a ver la técnica de mínimos cuadrados o también conocida como regresión lineal. ¿Ya? Ahora, a diferencia de la anterior forma de la propagación de datos, aquí esta técnica se utiliza cuando tenemos datos dinámicos. Significa de que una medida depende de la otra. ¿Ya? Por ejemplo, cuando cae un objeto, ya, por ejemplo, que hacíamos caída libre, queremos medir, por ejemplo, la gravedad. Entonces, un experimento sencillo, un poco laborioso, por ejemplo, de caída libre. Entonces, el objeto, de alguna forma, medimos en su altura y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, esa altura. Entonces, tenemos una serie de datos. Podemos fijar, digamos, las alturas. Por ejemplo, si cae 100 metros, es un decir, podemos tomar cada 100 metros y de alguna forma también tomar el tiempo que tarda en recorrer los 100 metros, 200 metros, 300 metros. Entonces noten ustedes de que los datos no son constantes, cambian en función de uno de los parámetros o de los dos parámetros, ¿no? Ahora, esta técnica nos vamos a circunscribir solamente a la técnica de regresión lineal, haciendo de que los datos que tengamos los podemos graficar y tratar de ajustar a una línea recta, por eso se llama regresión lineal. ¿Ya? Y con eso, para este curso por lo menos, hemos abarcado ya gran parte de los fenómenos que existen. Ahora, hay técnicas más elaboradas que ya caemos en el campo de los mínimos cuadrados, donde hay que ajustar funciones parabólicas, hiperbólicas, que también se utiliza esta técnica, ¿no? Pero es más compleja que eso. En este caso vamos a recurrir simplemente a dos pares de datos, ¿no? Entonces, vamos a llamar en este por nomenclatura. Aquí me he equivocado. Esta m debería ser a. Vamos a calcular la ecuación de una recta. Ojo con esta palabra, que mejor se ajusta a los datos obtenidos. No es la recta verdadera. Existe una recta verdadera, pero esta recta que vamos a hallar, esta ecuación de la recta en realidad, se aproxima a esta recta verdadera. Por nomenclatura, la pendiente lo voy a llamar A, no M. Y al corte lo voy a llamar C. ¿Ya? En el corte en el eje Y. Y tenemos dos pares de datos. Entonces, sean los que sean. Ok, entonces, esta técnica se basa en esto. Fíjense, este es un gráfico un poco burdo, pero nos va a servir para ver cómo funciona esta técnica. Yo tengo los datos tomados, noten ustedes que están dispersos, ¿ya? Pero veo una tendencia que más o menos se ajusta a una línea recta. Esta línea recta que está dibujada aquí es la línea recta verdadera, cosa que como comprenderán no existe, ¿no? Es una idealización. Entonces lo que trata de hacer esta técnica es calcular la distancia de uno de los datos, cualquiera sea, a la línea recta verdadera. ¿Ya? Entonces, ustedes si están llevando seguramente cálculo 1, sí, en cálculo 1 se utiliza, por ejemplo, cuál es la distancia de un punto a una recta. Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a hacer eso. Y necesitamos la mínima ahora. De este punto, la distancia a esta recta puede ser una línea de este sentido, una línea en este sentido, una línea en este sentido, la que está dibujada. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la mínima recta que existe. Entonces por eso se llama mínimos cuadrados. Y el cuadrado significa que es para eliminar los datos negativos. Entonces la idea es, yo lo ubico al dato que tengo, como les dije es cualquiera y es subí, y pongo el punto donde la distancia es mínima, por decirles que va a ser A, la pendiente, que no lo conozco, por el dato X sub y, por aquí, más C, que es el corte. Entonces, esta distancia la voy a llamar epsilon, ¿ya? Esta distancia de aquí. Entonces, epsilon lo puedo decir de que es Y sub y, claro, menos esta distancia, que es menos A, X, sub y menos C. En realidad lo que estoy haciendo es
esta distancia que está marcada por y sub i menos esta distancia. Ahora, tengo esta ecuación. Pero no se olviden, yo no solo tengo un dato, tengo muchos datos. ¿Ok? Entonces, si sumamos todos los épsilons al cuadrado, vamos a obtener esta ecuación. Entonces, la sumatoria de todas estas pequeñas distancias elevadas al cuadrado, por sus mínimos cuadrados nuevamente, me va a dar este valor de S. Entonces voy a tener la sumatoria de y sub i menos a sub x, todos elevados al cuadrado. Entonces me va a dar una... Ahora, ¿cuál es el objetivo de mínimos cuadrados? Como les decía, hallar la pendiente y el corte. Aquí he cometido un error, lo corregimos en este momento. ¿Dónde estamos? No, no es este. Aquí. ¿Ya? Esto es lo genial de estos editores de texto que son open que se llaman open source, ¿no? Ahora sí, ya está bien. Noten ustedes que ha cambiado. Entonces sobre este mismo lo generamos el PDF. Esto también es que les sirva para ver que la facilidad que tiene el Linux y sus respectivos paquetes. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación. Entonces lo que tengo que hacer es, como estoy buscando el mínimo en la pendiente y en el corte, el corte, lo que tengo que hacer es derivar respecto de la variable que estoy usando, en este caso es a, y igualar a 0. Entonces voy a derivar la sumatoria de todos de estas ecuaciones y lo voy a derivar respecto a y también lo voy a derivar respecto a c. Ok, es un poco laborioso, así que nos vamos a saltar la matemática. Entonces me va a dar este valor. ¿Ya? En los libros que les he mostrado y que se los voy a poner al final del texto están las deducciones, en algunos sí, en otros no, pero hay consenso en que todos los libros utilizan este valor. Ok, noten ustedes que tengo donde n es el valor el número de datos que tengo, pueden ser, en este caso, en el ejemplo que vamos a hacer son 4, pero pueden ser 100, 100.000, ya, no interesa. Ahora, aquí fíjense, tengo la multiplicación de x por y, la sumatoria en realidad de la multiplicación de x por y, la sumatoria de y, la sumatoria de x, la sumatoria de los cuadrados y la sumatoria de los x al cuadrado. Fíjense lo genial de esto. Si yo tengo unos pocos números, por decirles unos 10, yo puedo calcular esto. Yo voy a tener los datos x y y. Ok, eso me los van a dar o lo voy a medir o los voy a obtener. Entonces, si hago esto, me hago una tablita, aparte de los datos que tengo, donde tengo los x y es, x por y, y además hago sus sumatorias de x y de y, y por último, saco los cuadrados de los x y los elevo al cuadrado y los sumo, y esto simplemente es la sumatoria de x pero elevado al cuadrado. Ya tengo, simplemente sustituyendo datos, la pendiente. Y el corte de la misma forma. El corte está en función de la pendiente, noten ustedes, aquí está el valor de a. Entonces primero calculo la pendiente y luego calculo el corte. Igual que es una sumatoria simplemente de los y, de los x dividido entre el número de valores. Ok, esto es sencillo. Digamos, es moroso pero sencillo. No existe ninguna más explicación filosófica sobre el asunto. Es falsa bruta. Tener cuidado, y si utilizan algún paquete por el Excel lo hace. Y si tienen una calculadora, su calculadora también lo hace. Es una calculadora científica. Ok. Ahora, pero no nos vamos a quedar ahí. Nosotros necesitamos calcular cuánto es el error en A y cuánto es el error en el corte. ¿Por qué? Porque no se olviden de que estamos haciendo experimentos. Tengo que saber, el corte lo voy a asociar a alguna cantidad física. Digo, la pendiente y el corte también. Entonces, por ejemplo, si yo estoy midiendo, quiero hacer movimiento parabólico y quiero determinar la aceleración, por ejemplo, en caída libre,
¿ya? Caída libre, vamos a tener, si se fijan las ecuaciones, es una parábola. De alguna forma lo vuelvo lineal y ya en esta siguiente clase vamos a ver cómo se hace eso. Entonces vamos a tener que el corte y la pendiente significan en física algo, ¿ya? Está asociado con la gravedad. No me acuerdo si es el corte o la pendiente o el corte. Eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces lo puedo asociar con algo físico. Entonces necesito saber su incertidumbre, más o menos en dónde está mi valor verdadero. Entonces lo que tengo que hacer es hallar la desviación estándar tanto de la pendiente como del corte. Es un poquito más laborioso, pero no demasiado. Fíjense, el siguiente paso es calcular los errores que tiene la pendiente y el corte. Las siguientes ecuaciones nos proporcionan estos valores. Entonces la desviación estándar de la pendiente y el corte están dados por estos valores, la ecuación 8 y 9, pero están en función de sigma, que es la desviación estándar, ¿no? O error típico también le llama. Noten ustedes, ¿qué es este valor? ¿Ya? Elevado al cuadrado, pero le estoy restando la C, que es el corte, y la pendiente. O sea, en realidad esto más o menos me está haciendo de que es la ecuación de una recta, ¿ya? Fíjense, si estos dos valores, esto imagínense que es una ecuación, ¿ya? Igualada a cero, ¿ya? Lo ideal sería que sea cero, pero no va a ser cero. Si esto lo llevo al otro lado de la ecuación, al lado derecho, va a ser y sub i igual a por x más c, que es la ecuación de una pendiente, ¿ya? Entonces, lo ideal sería de que la sumatoria de estos valores, o sea que estos deltitas, estos epsilons, perdón, sean cero, lo más chiquito posible, cero directamente. 0 elevado al cuadrado es 0. 0 dividido entre cualquier número es 0 también. Y su raíz es 0. Entonces, el ideal sería de que fuera la desviación 0. Pero no es así. Siempre va a haber lo que estoy buscando, ¿no? El error. Entonces, este valor no es 0. Si elevo al cuadrado, lo elimino mis partes si tuviera valores negativos. ¿Ya? Entonces la sumatoria de los cuadrados de esta ecuación me va a dar dividido entre n menos 2. ¿Ya? Si tengo 100 datos va a ser 98. Ok, entonces ya tengo este valor de sigma. Ahora puedo calcular el delta A o el error en A, que es en este caso la pendiente. Que va a ser sigma por la raíz de n, el número de datos, sobre n por la sumatoria de los x al cuadrado. No se olviden que ya lo tengo. Menos la sumatoria de los x elevado al cuadrado, que también lo tengo, lo puedo calcular. Haciendo un simple cálculo ya lo tengo todo. Y el error en C está, que es el delta A, que ya lo calculé hace un rato, raíz cuadrada por la sumatoria de los x al cuadrado sobre n. Ok, haremos un ejemplo para que se entiendan bien. Tengo un vehículo que se mueve supuestamente con velocidad constante. Los datos de las medidas del tiempo en 4 posiciones separadas 900 metros son los siguientes: el tiempo y la distancia. Entonces, para un tiempo tengo una distancia, para otro tiempo tengo otra distancia, para un subsecuente tiempo tengo otra distancia y finalmente para otro tiempo tengo otra distancia. Noten ustedes, es dinámico. Ahora, me dicen en el enunciado, un vehículo que se mueve supuestamente con velocidad constante. Física 1, ¿cuál es la velocidad constante? ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de un móvil que no tiene aceleración? Es esta. Espacio es velocidad por el tiempo. Ok, esta es mi ecuación que debo hallar. Y x sub 0 es una constante que voy a determinar. Ok. Entonces, esta es mi ecuación de trabajo. Ahora, veremos quién es quién. El t va a ser para mí los x, la coordenada en x, ¿ya? Y los y van a ser los x, ¿ya? Estoy un poquito confuso tal vez. El valor de t para mí van a ser los x y los x van a ser el valor de y, ¿ok? Mi objetivo es calcular la velocidad y también este valor x sub 0, que es el corte, que en realidad me va a decir dónde está partiendo o dónde es mi cero en la ecuación de movimiento.
Si yo grafico esto, lo pueden hacer con cualquier programa. Fíjense, los azulitos son los datos experimentales o los que me los han dado. Yo ya le he dibujado una recta. Esto deberíamos haberlo hecho nosotros, pero para que se vea que son bastante lineales. Entonces el tiempo son los x y la distancia son los y. Ahora empecemos a calcular. Yo me he hecho una tablita. Aquí son los tiempos, distancia, tiempo, distancia, tiempo, distancia. Pero primero calcularé la sumatoria de todos los tiempos. Ya lo estoy nombrando x sub i. La sumatoria sale 215.8. Estoy calculando en realidad este y todos los que tenga, ¿no? Este y este. Ya los tengo entonces en la tablita que me voy a hacer, lo sumo y me da este. Igual para la distancia. Tomo los datos y los sumo, me sale este valor. Ok, luego calculo los x y al cuadrado. Entonces tomo el primer valor y lo elevo al cuadrado y anoto. Tomo el siguiente valor, 40.4, elevo al cuadrado y lo anoto. Y así sucesivamente. Y luego lo sumo y me sale este valor. ¿Ya? Luego calculo los xy por los y. Entonces, el primer valor del tiempo por el primer valor de la distancia. Por 0 es 0. El segundo valor por el segundo valor del tiempo y distancia y me sale esto y esto respectivamente. Y la sumatoria de esto me sale este valor. 40.014.9. 149 sería. Y finalmente, esto lo tendría que ser después, pero de una vez lo voy a poner, el valor de xy menos a, la pendiente todavía no la he hallado, menos c, pero aprovechando la tabla. Calculo la pendiente, entonces sustituyo datos, simplemente. Sustituyo datos en esta ecuación. N ya sé que es 4 datos, esto ya tengo, y simplemente sustituyo datos. Tengo 4 por la sumatoria, a ver, déjame ver. Aquí estoy, de xy por y sub i, o sea, este valor, 40.000 tantos, por 5.040, que es los xy, por los xy, por 4, por la sumatoria de los x al cuadrado, por la sumatoria de los x, todo al cuadrado. Parece lo mismo, pero aquí hay un error, simplemente aquí debería ser este valor. Ya debo corregir esto, entonces lo vamos a corregir en un momento. Entonces estoy utilizando esta ecuación. Este es la realidad. Debo sustituir este valor aquí. Ok, entonces vamos a nuestro texto y ponemos ok, y ya está. Entonces otra vez generamos nuestro PDF y ya está. Ok, entonces ya podemos trabajar. Creo que cometí un error. Con estos números tenemos que tener mucho cuidado. Sí, ya está bien. Ok, después de hacerlo, pueden hacerlo ustedes y les invito a que lo hagan. Me sale 36.7128. ¿Qué cosas? Aquí las unidades. Aquí tenemos que fijarnos bien, metros sobre segundo. Yo estoy poniendo porque estoy calculando velocidad. Estoy calculando esto. Entonces, esto lo han de ver en física 1, en los primeros temas, que es dimensiones. Fíjense, si x estoy midiendo en metros o milímetros, en cualquier distancia, toda esta ecuación del lado derecho también tiene que ser de la misma unidad, ¿no? O sea, si estoy midiendo en metros, tiene que ser en metros. Entonces, para conservar las unidades, este tiene que ser metros. Aquí no hay problema, estoy sumando metros. Pero esto, aquí ya tengo problemas. Aquí tengo tiempo y aquí velocidad. Entonces, para que se conserve las unidades, voy a tener metros sobre segundo, que es la velocidad. Y arriba tengo segundo. Segundo con segundo se me va y va a quedar que esto en realidad son metros.
Entonces voy a tener metros más metros me da metros. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces me va a dar metros sobre segundo. La pendiente para mí es la velocidad. En este ejemplo particular. Calculamos C. Aquí tengo los valores y directamente me sale un valor grande. No se asusten, a veces sale así. Entonces, ahora ponemos los errores. El error en el corte y la pendiente, aplicando las ecuaciones 7 y 8 respectivamente, tenemos ya el error en el delta A, que hemos aplicado esta ecuación, la número esta, después de haber calculado sigma. Recuerden ustedes que en la tablita hemos calculado sigma y la sumatoria dividido entre n menos 2 y raíz cuadrada me sale este valor grande. Ok, entonces calculo delta A, ya lo tengo, utilizo estos valores y me sale que es 13.7. ahora 13, el error está en la segunda cifra significativa después del punto 13, pero mi pendiente sale 36, entonces está en el 13 el error. Entonces lo redondearé. Este 3 se va a volver 4 y este de 1 no lo puedo redondear, entonces que se quede en 1. Entonces mi pendiente va a ser 4 más menos 1 por 10 a la 1. No se olviden, estamos solamente con una cifra significativa, metros sobre segundo. Y el corte igualito. Tenemos que el valor de la pendiente es 831, entonces me da 6 porque el error está en la tercera cifra significativa después del punto o antes del punto, como quieran verlo, y mi corte y el valor del corte está en la tercera cifra. Entonces el 8 va a afectar al 6, entonces voy a tener menos 6 más 8 por 10 elevado a 2 metros. Cuando a veces pasa esto con esta técnica, ¿no? De que el error en el corte especialmente es bastante grande. ¿Ya? Eso tiene que ver con la dispersión de los datos, ¿no? Que son, uno está por aquí, otro está por allá. Aquí parecería que estuvieran bien, pero yo lo compruebo por varias técnicas y sale igualito. Así que no se asusten, puede salir así. Entonces ya tengo el corte bien expresado. Ok, la siguiente clase vamos a ver más ejemplos y vamos a ver cómo puedo tener, por ejemplo, ecuaciones parabólicas o de otro tipo, las puedo linealizar, ¿ya? Y de eso se trata esto, aplicando logaritmos y vamos a hacer algunos ejercicios más. Ok, les voy a mandar su práctica también pues, sobre propagación de errores, pero con más valores, ¿ya? Hasta aquí y hasta la siguiente clase.